Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Reciban un cordial saludo de día en este programa Luces para el Alma, un programa hecho especialmente para ustedes, para divulgar la doctrina espírita, aquí desde nuestro Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, aquí en Cartagena de Indias, Colombia. Estamos muy contentos de poder desarrollar esta temática de hoy, que es sobre la diferencia que hay entre la reencarnación y la resurrección. Son dos términos que, aunque parecen, no es igual. Y el tema de la resurrección realmente es un tema que manejan mucho las religiones, pero la visión espírita es muy diferente de este tema de la resurrección y de la reencarnación. Entonces hoy nos acompaña Víctor Madero Girado, trabajador espírita de nuestra casa y un gran divulgador de la doctrina espírita. Y aquí estamos, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Realmente es una alegría compartir todo este conocimiento espírita que nos ayuda a entender y comprender no solamente hechos históricos narrados en los evangelios, y que la doctrina espírita, dándole todo ese alcance espiritual que tiene, nos ayuda a entender a qué era lo que querían explicar las personas de aquellas épocas de Jesús cuando se hablaba de la resurrección. Término que hoy se refiere mucho al regreso de aquellas personas que han muerto, entre comillas, nuevamente a la vida. Cuestión que la ciencia ha demostrado que es imposible, ya que cuando se disgrega la materia, ya no puede haber nuevamente vida física. Entonces, hablemos un poco sobre este tema. La resurrección más es tomada desde el momento en que el Maestro Jesús aparece el tercer día después de crucificado en su mismo cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? Sí, realmente aquí se está demostrando algo muy importante, que es la inmortalidad del alma. Él se presenta en un cuerpo que vamos a llamar nosotros los espíritas el cuerpo espiritual o superespíritu. Él se presenta y a los discípulos, a sus apóstoles, y dura algunos días haciendo esas apariciones, pero luego ya desaparece, ya regresa al mundo espiritual. Nunca se conoció dónde quedó el cuerpo físico de él. Por lo tanto, los espíritas venimos a explicar sabiamente que es el cuerpo espiritual el que presenta el maestro para dar cuenta de que seguimos existiendo. Y de allí es que viene toda esa idea de la resurrección, que los mismos judíos no tenían un entendimiento bien claro de las causas, pero ellos sí sabían de que aquellas personas que desencarnaban podían regresar y mostrarse como tal. Cuestión que se relaciona muy bien con este tema de Juan el Bautista, que decían que Juan el Bautista era Elías, pero si Elías ya había vivido hace mucho tiempo, y Juan el Bautista, ¿cómo podría ser nuevamente Elías? Y allí es que venimos a entender que sería Elías reencarnado. ¿Reencarnado en qué? En Juan el Bautista, que tuvo toda una niñez. Y así fue que se cumplió la profecía. Entonces, la doctrina espírita viene a retomar todo esto, dando cuenta de que son fenómenos, que es un fenómeno real que se da en toda la humanidad, y lo venimos a llamar reencarnación. Entonces, la resurrección, que como entendían los judíos, es la reencarnación de la cual habla la doctrina espírita en el día de hoy. Sí, la doctrina espírita propone de que nosotros estamos constituidos de cuerpo físico, periespíritu y espíritu. El espíritu del ser inteligente inmortal. El periespíritu es ese cuerpo espiritual que está haciendo referencia aquí Víctor,
y que Pablo de Tarso, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 44, 45, comienza a hablar de que nosotros tenemos un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual y un cuerpo material. Ahí es donde se toma el concepto de cuerpo espiritual. Sin embargo, no tenía claro cuál era ese cuerpo espiritual. Y sin embargo, Pablo de Tarso habla de que se resucita en cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual. Entonces nosotros tenemos que ver de que ese cuerpo espiritual, Allan Kardec, aquí en la doctrina espírita, lo llama del periespíritu. Es un neologismo creado por Allan Kardec, que demuestra de que nosotros tenemos esa constitución y que el periespíritu es el que se ve cuando nosotros desencarnamos y tiene la misma forma del cuerpo físico. De pronto fue eso lo que vieron, como desconocían esa realidad, los apóstoles y todos los que lo vieron, los discípulos, vieron el cuerpo de Jesús tal cual, ¿no? Entonces, al verlo tal cual, no sabían de que existía el periespíritu o cuerpo espiritual, que tiene la misma constitución, la misma forma del cuerpo físico. Y es lo que le da también la forma y la individualidad al espíritu. Pero sí podríamos llamar resurrección el caso de este Lázaro, ¿sí? No. Lázaro es un verdadero caso de resurrección, porque Lázaro estaba aparentemente muerto, o sea, estaba en un estado de catalepsia, donde sus funciones vitales estaban al mínimo, ¿sí? Al mínimo, y que vivía una muerte aparente. Jesús, sabiendo esto, lo llama. Jesús aplica energías sobre Lázaro y Lázaro despierta. Entonces, eso sí lo podríamos llamar resurrección desde los conocimientos que tenemos hoy en día. Entonces tenemos este caso claro de resurrección en los evangelios, que es diferente a todos los casos de reencarnación que viene a explicar la doctrina espírita. La reencarnación tiene una explicación filosófica muy, pero muy importante, porque nosotros vemos las diferencias sociales, vemos personas que aparentemente no han hecho nada negativo y viven unas situaciones muy, muy difíciles en la tierra, sufren, viven en la pobreza, en el abandono, mientras otras personas parece que la vida les sonriera. Entonces, aquí tendríamos una visión de un Dios que le gusta castigar a sus criaturas o probarlas, o tener experiencias de castigo con sus criaturas, y que difieren mucho de la idea de un Dios de amor, de un Dios que ayuda al ser humano. Entonces la reencarnación, si nosotros la colocamos en nuestra lógica, tiene una razón de ser. Ante esa unicidad de existencias que no tendría ninguna razón de ser, ya que todos procuraríamos los bienes que Dios nos da, y sabiendo que existe en Dios esa condición de la presencia, o sea, de la condición de ver antes que las cosas ocurran, Él sabría que el ser humano sufriría. Entonces, ¿para qué para algunos Dios sería un Dios que hace daño, pero para otros sería un Dios que solamente sería benevolente? Entonces, esas dos ideas de Dios no calarían muy bien para aquel que estudia la teología. Entonces, veamos con claridad este tema de que Dios es amor. Y si es amor, siempre va a dar oportunidades al ser para que progrese. Sí, la idea de la resurrección ya es muy diferente de la reencarnación. En lo que mencionabas de Lázaro, que Jesús lo resucitó en un estado cataléptico, pero hay que aclarar, no estaba muerto. No es resurrección de cuerpo y alma. Lo que se dio en Lázaro fue resucitó, renovó nuevamente, reaccionó ante el estado de muerte aparente que tenía por un estado cataléptico. Y así también la hija de Jairo, que también estaba ya en un estado cataléptico profundo, y Jesús con su energía, con su magnetismo, le dio toda esa energía y identificaba el estado en que se encontraba esta persona inconsciente, que no estaban muertos, sino que estaban en un estado alterado de conciencia,
y los sacó de ese estado, nuevamente teniendo esa vida normal, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? También con el tiempo, con los años, murieron, desencarnaron. ¿Por qué? Porque la desencarnación es un estado natural. Y la desencarnación todos la vamos a sufrir. Mientras que la reencarnación es la oportunidad que nos da Dios de volver para seguir nuestro proceso evolutivo, ¿no? Es lo que tenemos que tenerla claro, ¿no? ¿Sí? Sí, es importante entender, comprender todos los alcances de la reencarnación. Dios, creándonos sencillos ignorantes como espíritus, nos da la oportunidad de, a través de nuestras propias experiencias, adquirir el conocimiento, evolucionar, crecer, pero en ese interín de existencias que tenemos a nivel físico, es que vamos a aprender, vamos a comprender. Erramos, cometemos muchos errores, pero también tenemos muchos aciertos. Entonces, en ese ir y venir van siendo como unos cursos que vamos haciendo paulatinamente para ir adquiriendo ese nivel, un nivel superior, pasando por diferentes etapas en nuestro proceso evolutivo. Es una idea muy más conciliable con un Dios de amor, un Dios que siempre le da oportunidades a las criaturas para ser mejor. Este es el estudio de la reencarnación, que es un estudio que no solamente es de la doctrina espírita, sino que ya hay muchas creencias que lo tienen, y muchas personas también que no son espíritas manejan todos estos temas. Ya muchos psiquiatras, como este psiquiatra famoso, Brian Weiss, lo estudió muchos de estos casos, dando cuenta de que tiene mucho sentido el estudio de la reencarnación para entender, por ejemplo, nuestras ideas innatas, a muchos traumas que traemos que no tienen una explicación en la existencia actual. Entonces, el estudio de la reencarnación nos va a ayudar a entender y comprender la gran riqueza, no solamente intelectual, sino también moral del ser humano. Sí, es que con la reencarnación es podemos entender la justicia divina, ¿no? Que Dios es justo, nos ama y nos da siempre oportunidad. Y Dios no es el que castiga. Y ese Dios castigador no es el que realmente debemos creer, sino el Dios de oportunidad, Dios de amor, de justicia, de crecimiento, de permanente oportunidad a través de las distintas existencias corporales. Porque una vida corporal no alcanza para desarrollar todos aquellos campos del desarrollo intelectual, moral, que nosotros debemos alcanzar, ¿no? Entonces, realmente el Dios que enseñó el Maestro Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del miedo, del Dios de los ejércitos, de la guerra. No, el Dios que enseñó Jesús es un Dios de amor, un Dios de justicia, pero justicia esa de que cada uno es heredero de sí mismo, cada uno construye su destino, cada cual según sus obras. Ese es el Dios que nos enseñó el Maestro Jesús, y que Jesús, este gran Maestro, nos dio la oportunidad porque Él habló de la vida futura, algo que Moisés no habló. ¿Sí? La vida, el reino de los cielos, la vida futura, que es la promesa, ¿no? del Maestro Jesús, porque ya está hablando de un mundo espiritual, de una realidad espiritual, porque nosotros venimos de ese mundo espiritual, tenemos una experiencia corporal y retornamos al mundo espiritual y después volvemos, ¿no? ¿Así? Sí, de ahí es que viene esta famosa conversación del Maestro Jesús con este famoso doctor de la ley, Nicodemos, porque Nicodemos le pregunta al Maestro Jesús qué es necesario para que yo alcance el reino de los cielos. Y el Maestro de Jesús, según la versión de la Biblia de Osterwald, nos dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y vemos aquí una gran afirmación. Cuando se dice el agua, era un principio, era el principio de la vida, el principio material para el ser precientífico de esa época.
y que es necesario nacer del Espíritu, o sea, en la parte espiritual. Lo que viene de la carne, carne será, y lo que viene del Espíritu, Espíritu será. Creando toda una división entre la realidad material, genética, y la realidad espiritual. O sea, lo que carga cada quien en sí. Y inmediatamente Nicodemo contrapregunta: ¿cómo puedo ser yo tan viejo? O sea, ¿cómo un viejo puede regresar nuevamente al vientre de su madre? Y Jesús le dice: es necesario que renazcas. Y así nos está indicando la importancia de la reencarnación, que luego se colocó por algunas doctrinas, se habló que es importante que nazca del agua y del Espíritu Santo, y se creó toda esta idea del bautismo, que fue muchos años más adelante que se organizó como un sacramento. Pero las ideas de Jesús eran pero muy claras en ese momento, porque la única manera en que uno alcance el reino de Dios, o sea, el desarrollo de nuestra espiritualidad, el desarrollo de todos nuestros valores, es que vengamos nuevamente. Porque nosotros no somos proyectos ya concluidos, sino que Dios nos da oportunidad para crecer poco a poco a través de las diferentes experiencias que nos entrega el universo. Sí, este es un tema muy interesante que debemos profundizar cada día más. Para eso tenemos estos libros de la codificación cartesiana, los libros que nos dejó el maestro Lancardé para profundizar, sobre todo el libro La Génesis. Es un libro que nos habla muy bien de toda esta parte, de todo este desarrollo de los milagros, de las manifestaciones que hizo el Maestro Jesús, ¿no? Era unas explicaciones muy necesarias. Hoy como espíritas debemos leer, estudiar y saber de que este proceso de la reencarnación es un proceso justo, oportuno y de gran experiencia para todos nosotros. Por eso, como hombres y mujeres que estamos aquí encarnados, debemos respetar nuestro cuerpo, nuestras experiencias, nuestra sexualidad, nuestro comportamiento, porque seremos herederos de nosotros mismos. Vamos a regresar. Así como hoy ya somos el resultado de todo lo vivido, mañana vamos a regresar y vamos a tener el resultado de lo que hemos experimentado y construido. La siembra es libre, ¿verdad? Sí, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. La reencarnación es la gran respuesta a nuestra responsabilidad individual. Es la gran explicación de las grandes diferencias que existen en la humanidad. Es la gran ley de la justicia divina, que a cada quien le da según sus obras, según planteaba en su momento el Maestro Jesús. Muchas gracias por su presencia, estar aquí conectados con nosotros. Aquí Víctor Madero y yo, Jorge Berrío. Estamos aquí desde este programa que esperamos les llegue a sus corazones y puedan estar en sintonía y seguir invitando a todas las personas a este evento, a este programa, perdón. Pero también vamos a invitarnos al evento que tenemos a nivel nacional aquí en Colombia, el Congreso Espírita Colombiano, el número 19, que va a ser los días 11, 12 y 13 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga. Los esperamos a todos que se inscriban en la página de Confecol, confecol.org, congreso. Ahí pueden inscribirse, pueden tener todas las informaciones necesarias para seguir profundizando estos conceptos tan maravillosos que son, nos llenan de esperanza, nos dan una fortaleza moral y nos consuelan ante las adversidades de la vida. Muchísimas gracias y que Dios nos acompañe hoy y siempre. Muchas gracias.